Sí, sí, a veces es más que suficiente un mensajito de WhatsApp, de Telegram, una llamada. Hola, sé que le estás pasando difícil, porque una pregunta, fíjense bien, yo te lo había comentado la última vez, Héctor, el hecho de llegar y preguntar cómo estás, ¿cuál creen que podría ser la respuesta? Pues ¿cómo Chihuahua quieres que esté? Si tengo a Claro. mi familiar así, está delicado, he tomado decisiones que probablemente no han sido las más adecuadas. Entonces, cambiemos un poco esa dirección de la pregunta en vez de cómo estás. Oye, Juanito, me da mucho gusto saludarte. ¿Te ayudo con algo? Mira, fíjate que se me atravesaron estas frías ahí en el camino, llegué al OXXO y de repente traigo estas frías, ¿cómo ves? ¿Se te antoja? Sí, compadrito, déjame decirle a Lorena, déjame decirle, no sé, ahí que cuide a mi papá y vámonos a echarlas aquí a la terraza nada más, una media hora y listo, ahorita regreso. Entonces, cosas tan simples y literalmente ese cuidado, no voy a utilizar el sentido común en realidad, pero podríamos identificar, empatizar, ponerme en los zapatos del otro y decir, si me preguntan cómo estoy, pues qué tengo que contestar. Ay, pues ahí la llevamos, pues más o menos, pues claro que la está pasando terrible, ¿no? Por más que las cosas económicas, social y emocionalmente puedan estar bien, pues Chihuahua es durísimo, ¿no? Adelante, Caro, otra de una. Sí, mira, Caro nos dice, me atrevo a decir después de varios años de haber sido cuidadora, que el cuidador requiere soporte emocional, idealmente inclusive terapéutico, y Por ella pues nos supuesto. lo comparte desde esta vivencia que ha tenido personal, ¿no? Sí, sí, Caro, definitivamente agradezco este comentario relacionado ya con tu propia experiencia. Gracias por permitirnos entrar a esta parte personal tuya. Y bueno, sí, un psicoterapeuta, un tanatólogo, para ese famoso duelo anticipado, ¿no? Los padecimientos neurológicos tienen una vida promedio de alrededor de 10 años. Parkinson, Alzheimer, algún tipo de demencia. Vean la película de Siempre Alice y nos damos cuenta que es una descarga emocional durísima y bueno, pues ahí está el psicoterapeuta, ahí está el tanatólogo, no solo mi compadrito Juan, ¿no? Que voy a llegarle a platicar, sino que en algún momento dado, hasta el mismo compadrito Juan, oye, ¿me ayudas a cuidar a mi papá? Sí, compadrito, yo te ayudo, no sé, un par de horas de aquí a que me traslado al consultorio de la terapeuta, el terapeuta, y ya aquí te espero de regreso porque tengo que regresar a la oficina, ¿no? Entonces, puntos, o hasta ya con esta maravilla de que algo bueno que nos trajo el COVID, pues ponerme a trabajar ahí en la casa de Enrique mientras las cosas se acomodan y mientras él regresa para no estar literalmente solo cuidando a su papá, ¿no? Maravilloso, gracias, Caro. Sí, buenas reflexiones, Juan, ¿qué opinas? Fíjate que, digo, todo esto, hablando de la parte emocional, digo, tanto durante la pandemia como en esto, pues, trascender de nuestra vida, pues, se ha puesto más, pues, más, yo digo que no es de moda, al final siempre hemos tenido esos problemas, pero se ha puesto más como ir al psicólogo, ir al psiquiatra para atender un tema no era necesariamente, no es porque estás loco, es porque necesitas una ayuda, ese apoyo emocional, ese soporte, ese encontrar otros caminos y entender qué y cómo vivirlos de una mejor manera, ¿verdad? Porque no es, ay, pues voy a estar bien, porque mi pareja, mi hijo, la está pasando mal, claro que no voy a estar bien, ¿no? Entonces, pero es como hacerlo más llevadero, creo yo, ¿no? O sea, como cuidador, por eso creo que este tema de cuidar al cuidador, cuando uno mismo es el cuidador, pues uno, como bien dijiste aquí, que se tendría que procurar, ¿verdad? Pero a veces te olvidas, y hablabas de un ejemplo muy claro y que seguro ha pasado muchas veces, es no he ni desayunado ni comido porque estoy cuidando y ayudando y entonces mi desgaste es mayor físico, pero también emocional, ¿no? Porque además no tengo los alimentos y las sustancias químicas que mi cuerpo necesita para estar bien. Claro. Entonces creo que eso se ha recrudecido y sobre todo se ha recrudecido porque también en esta cultura de ser estoico y de, pues no pido ayuda, ¿verdad?
O sea, Sí. porque cuando la necesito, no la pido. O la pedí una vez y no me la dio, pues ya no la vuelvo a pedir porque, pues, y este tema como cuidador creo que hay que ser muy consciente de que como cuidador yo también necesito ayuda. Si yo soy el cuidador, ya sea el principal o el secundario, también necesito ayuda. Y cuando digo ayuda es, sí, física, psicológica, de acompañamiento, de poder hablar y decir, y pues echarte tu lloradita o lo que necesites hacer para esa emoción, pues que no se quede solo adentro del cuerpo y te vaya consumiendo, ¿no? Sí, sí, y regresa este comentario de Héctor de hablar de Marianne, y bueno, ese cortisol se va al cielo, y bueno, es necesario. El ser humano ante el estrés tiene dos posibilidades, o atacar o huir. Ok, ya estoy atacando, trayendo las medicinas, hablando al 911, llevando a papá al médico, pero de repente, ¡fuf!, ya pasó la crisis. Pero yo sigo así, prendido, ¿no? ¿Qué tiene que suceder? Bueno, el hecho de poder conseguir a alguien, la misma familia, seguramente el vecino, la tía, la prima, el amigo, quien sea, los mismos hijos, compadres, etcétera, hermanos, pueden ayudar a cuidarlo y en ese momento mi alimentación, mi cantidad de agua, el escuchar ruido blanco, hacer un poco de ejercicio en la bicicleta fija, oye, que voy a ir al OXXO y de repente, pues mejor me voy caminando, no me voy a ir en la moto, en el auto. Entonces, ese tipo de cosas aparentemente pequeñas hacen la gran diferencia, Héctor, justo lo que dice Marían Rojas Estapé. La actividad física, ¿no? Y no actividad física intensa de un atleta de alto rendimiento. Ponte a caminar, vete al Oxxo, vete a la farmacia Guadalajara, vete a donde sea, con calma, con paciencia, ves los pajarillos, los coches, las personas, compartes con la dependiente y saludas y pagas y órale de regreso. Te echaste 20 minutos, media hora, ve tú a saber, y tu cortisol, te apuesto, te tomo medidas séricas y se fue para abajo. Y quizá con esa claridad o con esa estrategia puedes encontrar de repente en el camino, ya supe cómo hacer que papá se coma la medicina, se tome la medicina o haga tal o cual cosa. Se te ocurren cosas. ¿Por qué? Marian lo dice, se te baja el estrés y te empieza la claridad. Porque cuando uno está en estrés, Juan, ¿y qué voy a hacer? No manches, si tengo esto encima. Te cierras absolutamente, ¿no? Sí, se te cierran las opciones y a veces con esas, como dices, esas charlas, esas distractores de estar solo ensimismado en tengo un problema y lo tengo que atender y además lo tengo que resolver yo con la carga emocional que eso conlleva, o tengo que decidir. El otro día platicaba con una persona que trabaja conmigo en una de las plantas y decía, su papá falleció hace como un par de años, pero decía, yo tuve que tomar, Juan, la decisión de que le amputaran un pedazo de pierna a mi papá. Wow. Su papá ya no estaba tan consciente, pero dice, pues tuve que tomarla porque era eso, o se terminaba contaminando todo y se moría al final, ¿no? Sí, sí. Tomé esa decisión, dice, cuando mi papá despertó que ya no hablaba, me volteaba a ver con esa cara de, ¿qué hiciste? Porque no podía hablar, y entonces ahí viene otra vez la culpa y esa carga emocional y esa, digo, todavía me lo dijo hasta un poco pues, con la emoción, a pesar de que fue hace unos 2, 3 años, pero con esa emoción, con esa carga emocional de habré hecho bien, habré hecho mal, de sentirme culpable, ¿no? Y entonces ese sentido de culpa, cuando yo soy el cuidador, ya sea porque tuve que tomar una decisión muy difícil, como en este caso fue amputarle una pierna a su papá, ¿no? O en el caso de mi mamá, mandar a mi papá a un asilo para que lo pudieran cuidar, porque claro. pues, no era viable, o cualquier otra decisión que tengas que tomar en el camino, también lleva una carga emocional fuerte que a veces no tenemos que analizar y entonces nos queda en la culpa, ¿no, Héctor? Sí, sí, Juan, y lo complicado acá eventualmente es como también facilitar la comunicación entre la familia, porque de pronto el hecho de que vayas tomando decisiones, cuando se reparte la responsabilidad, pues eventualmente es más llevadero el proceso. Claro. Y me da la sensación de, por ejemplo, a mí me tocó ver de cerca, pues mis papás se volvieron cuidadores de mis abuelos ya en la etapa final, de mis abuelos paternos.
Entonces, ciertamente ambos pues vivieron ahí su proceso, y mi papá, por ser el que vivía en la misma ciudad de donde vivían mis abuelos, pues fue el encargado de acompañar todo el proceso. Y obviamente, pues a mí me tocó verlo, ¿no? O sea, primero en las mañanas y en las tardes ya llegó un momento en el que vete a dormir allá con ellos y estate, porque pues obviamente había más complicaciones. Y algo que me gusta mucho de esa familia es que eventualmente, como que al hermano mayor, que en este caso era un papá, pues le dieron Sí. el peso y la tarea, la responsabilidad, ¿no? Déjate de la tarea y la responsabilidad del soporte, fíjate, estaban al pendiente los demás hermanos. ¿Qué te hace falta? Yo voy este fin de semana, Maravilloso. doy cobertura, que falta algo para llevarle a papá, mamá, aunque pues mis abuelos sí tenían la capacidad económica para solventar los gastos que se tenían, pues no faltaba oye, no me dio tiempo de ir a la tienda, yo te llevo los pañales, o te llevo las toallitas, o te llevo comida, o sabes que se reúne la familia y llevan ahí sus topercillos con comida para que, pues, quien está cuidando ahí también. Obviamente no todos los días, no todo el tiempo, pero al menos de este lado Sí, claro. recibía un apoyo constante por parte de todos los hermanos. A diferencia de otros casos que me han tocado ver, que es así de que Dios te acompañe con las decisiones, que bueno, que tú te encargas. Y esa parte me lleva justo a las reflexiones que compartimos. La importancia de que si el día de hoy alguno de tus hermanos, primos, amigos, cuñados están cuidando a alguien y está como cuidador, pues obviamente si estás escuchando esta charla, te llegó por algo la estás escuchando. Y entonces este es un buen momento para dar una llamada y para decirle en qué te ayudo, cómo has estado, tómate este fin de semana, yo te cubro para que puedas descansar, o por qué no has estado, o sea, todo este proceso de soporte desde digamos, a decirlo así, desde los compañeros solidarios hasta si alguien lo está escuchando, amigos, y que está eventualmente como cuidador de algún enfermo o alguna persona que trae padecimiento, pues también sea consciente de que hay que pedir ayuda, de que hay que buscar otro tipo de recursos, no solamente lo que se aprendió en el momento, sino obviamente de qué otra forma se puede ampliar el soporte para el cuidador. Inclusive aquí, que lo decías hace un momento, hasta cómo me voy preparando de manera anticipada, porque eventualmente va a seguir habiendo pérdidas, ¿no, Quique? Tú nos decías la vez pasada, no necesariamente que para que veas que sí te puse atención y aprendí mucho, ¿eh? La vez pasada, amigo, que no necesariamente el fallecimiento es una pérdida, también la pérdida de funcionalidad del paciente en el inter que sucede o evoluciona la enfermedad, la pérdida de ¿cómo se llama? Lo que decía ahorita Juan, una pierna o alguna situación. Obviamente cada una de estas cosas va generando procesos de duelo y que hay que identificar, y que ya que los identificaste, pues evidentemente es un momento para darles esa atención, ¿no? Sí, justo esto que has comentado, ahí es cuando la comunicación respecto a lo que Caro decía, ¿no? El estrés, las decisiones del compañero de trabajo de Juanito. Es que imagínate despertar y ver que no tienes pierna. Yo de repente, entre las frías, Héctor, si tú te pusieras en estas condiciones, ¿qué te gustaría que tu esposa, que mi compadre Juan, que Enrique, que alguien hiciéramos por ti? No, pues mira, yo quiero que no me intuben, o yo quiero que me hagan toda la lucha del mundo, si hay esto. Para eso es la voluntad anticipada. Si en tu estado de la República no existe esta ley, pues hay que ir con un notario, te llevas un testigo adulto con su INE, orientado, consciente y tal, y a partir de ahí puedes tú determinar qué es lo que quieres. Por eso se llama testamento vital o voluntad anticipada, la posibilidad de que tú hagas toda esta información y la compartas para que no, a Chuchita la bolsearon. Si el papá de este compañero de Juan pudiera haber tenido una voluntad anticipada y hubiera dicho, a mí no me cortan la pierna, yo me quiero ir entero, ¿no? Y entonces aquí disminuye o se elimina por completo la culpa. ¿Por qué no lo hiciste? Porque aquí está un papel que decía que él no quería. Ah, bueno, y ahí que quede. Entonces, partiendo de esta premisa, puedes darte cuenta que la culpa se elimina por completo porque hiciste lo que él en vida
en conciencia dijo que quería o que no quería, ¿no? Y a partir de ahí hemos escuchado toda esta plática que muchos de las personas, de los cuidadores primarios, sobre todo informales, tienen una carga importantísima emocional. Es cierto, si tienen la fortuna de ser acompañados por profesionales, como decía Caro, entre ustedes también hemos hablado de, pues simplemente amigos, personas, no dar consejos, de repente los consejos pueden complicar un poco más, sobre todo si no somos trabajadores de la salud, pero llega un momento en que fallece nuestro familiar, a la persona que estamos cuidando, y uno pensaría, una persona que conocemos Juan y yo, sucede que fallece su papá y son 4 hermanos, llegamos a la funeraria y los 3 varones mayores íntegros. Y la única mujer, la más chica, que fue la cuidadora primaria, llorando como Magdalena. Y una de nuestras compañeras dijo, oye, Kike, fíjate, hay que ayudarla, hay que abordarla. Dije, no, ella es la que más fácil va a sobrellevar este proceso, porque ella sabe todo lo que se hizo, todo lo humana, científicamente, socialmente que logró hacer por esa persona. Y dicho y hecho, al ratito, no sé, 4, 5, 6 meses, la mujer ahí iba y los hermanos, de repente, los 3, pues andaban como en empedrado y además con hoyos, con agujeros en el empedrado. Y esta mujer, por ser cuidadora primaria, por haber pedido apoyo a un profesional de la salud, de cuidados paliativos, por haber recibido psicoterapia y tanatología, pudo tener un camino más cómodo y un duelo sano, por haber sido cuidadora primaria y haber aceptado esa ayuda, ¿no? Más allá de ver, es que está viendo cómo sufrió y estaba viendo tal, y murió en su casa, en sus brazos, no se imaginan al final cuál es la oportunidad de que este duelo se sane de una manera muchísimo más grande que los que estamos afuera, ¿no? De repente, Juanito, como sucedió con tu papá, probablemente si la conducta hubiera sido distinta, ay, tu papá ya está muy mal, ay, voy, pero manténlo vivo, yo quiero estar ahí, quiero verlo vivo. Y de repente llega así, ya falleció Juan, no, ¿cómo es posible? ¿Qué sucede? Despidámonos antes, todos los días. Papá te amo, papá te quiero, le doy un beso. Probablemente el día de mañana o él no me vea o yo no lo vea, capaz de que hasta yo soy el que me muero. Entonces eso es bien importante, ¿no? Con mucha frecuencia sucede en hospitales, o en la misma familia. Es que manténlo vivo hasta que yo llegue, vivo en Nueva Zelanda. ¡Sas! ¿No? Y el 3 días familiar para llegar. definitivamente, y las cosas ya están muy críticas y además fallece porque ni la ciencia puede lograr nada y llegas y te pones como león enjaulado. Bueno, definitivamente eso es un punto bien importante, ¿no? Así es, si quieren retomamos un comentario, sí. comentario más de Caro. Caro, te hubiéramos invitado aquí como Por panelista, favor. porque creo que estás trayendo aportaciones muy valiosas a la charla. Nos dice Caro, el tema de la voluntad anticipada es súper interesante porque a veces el familiar dice, no me reanimen, y los hijos o hermanos se aferran Sí. a no perder a la persona. Sí. Y wow, se genera todo un conflicto familiar. Sí. Caro, has puesto el dedo en la llaga, definitivamente, por cuestiones económicas, por cuestiones de culpa. De repente, oye, yo vivo a 3 horas, ¿no? Y fui a verlo una sola vez y luego tengo la culpa porque si hubiera podido irlo a ver o porque mi mujer no quería o lo que sea, ¿no? O de repente, pues los mismos hermanos, es que tomaste esta decisión y es que no es posible. A ver, yo no tomé la decisión, aquí está el papelito que decía que papá quería esto. Y entonces yo no me responsabilizo de las decisiones porque están bajo un documento notariado, ¿no? Entonces, además de la parte de la culpabilidad que prácticamente se elimina, también el respetar y el honrar el día de mañana ya fallecido. ¡Wow! Hice todo lo que él quería al pie de la letra y me quedo en paz, me quedo tranquilo, tranquila, ¿no? Gracias, Caro, infinitas gracias por esos comentarios tan puntuales. Ahora, eso de quedarme tranquilo, digo, entre comillas, porque obviamente pues sí, es una sí. pérdida,
pero al final dices, bueno, hice su voluntad, ¿no? O sea, pero no viene la culpa, ¿no? sí, no viene esa culpa, quizá vienen otro tipo de culpas, ¿no? Digo, me ha tocado oír de, ay, si hubiera tenido, en lugar de irse al Seguro Social, si hubiera tenido, no, digo, mi papá falleció sin Seguro Social, ¿no? O sea, sí, si hubiera tenido por lo menos Seguro Social, a lo mejor le hubiera pasado menos mal. Pero al final siempre hay cosas que nos quedan ahí, ¿verdad? Y en esas cosas que nos quedan ahí, al ser esos cuidadores o esas personas que al final se te va esta persona querida, sobre todo hablando de fallecimientos o pérdidas, ¿no? Pero pues al final siempre te quedan cosas, ¿no? Y esas cosas pues también hacen, luego suele pasar que ese cuidador que fue la pareja del enfermo, a veces o se va antes o se va y casi inmediatamente después, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo hablando de este cuidar al cuidador para ir acotando, regresando mucho más al tema de cuidar al cuidador, justo hacia el cuidador, ¿no? O sea, ¿cómo le ayudamos? Si nosotros no somos ese cuidador principal, ¿cómo le ayudamos a ese cuidador o cómo lo ayudamos? Cosas tan simples como, oye, ¿sabes? Acabo de ver en la cartelera, digo, sé que muchos ya vemos Netflix y Amazon Prime y todo, pero el hecho de ver la cartelera y decir, oye, fíjate que mi esposa quiere llevar a Lorena, Liliana quiere llevar a Lorena al cine, ¿no? Pues váyanse y nos quedamos acá, Juan y yo, cuidándolo y tal. Entonces, esos detalles de poder invitar a alguien a poder salir, fíjense bien, sucede algo con las personas cuidadoras primarias, a veces llegan tanto la responsabilidad que creen que absolutamente nadie será capaz de sobrellevar la atención. Es que no te sabes los horarios de las medicinas, es que te vas a ir 3 horas, aquí tengo el documento, yo sé qué darle de comer, qué acompañarlo, qué etcétera, ¿no? Entonces, desde acompañarlo, invitarlo a salir a pasear, llevarle, no sé, una hamburguesa. Yo sé que a mi compadre Juan le gusta mucho el sushi, porque cuando viene a Guadalajara vamos con frecuencia a ese sushi. Juanito, ¿sabes? Te traje un sushi. Yo sé que la estás pasando difícil, no sé si ya comiste o no, si no, refrigéralo y en cuanto quieras te lo puedes comer, ¿no? Te traje un calpico y algo rico, ¿no? O de repente, oye, Juanito, pues ya me llevo a mi compadre Mike y me llevo a Lalo y ya llegamos a saludarte y Héctor se viene de Colgate y nos echamos un cotorreo entre los 4. Ya traemos, o le hablé a Lorena que nos ayudara a cuidar a tu papá y vámonos de parranda, ¿no? Y de parranda relativamente 3, 4, 5, 6 horas y definitivamente se resuelve de una manera social, ¿no? Y dice, Caro, a mí me hubiera gustado que alguien llegara y me dijera, yo la cuido, vete a dormir. Qué fuerte, Caro, definitivamente, por supuesto que hay momentos y hay red social o nula red social por economía, por familia y lo que sea, que se complica o se imposibilita absolutamente el poder ser apoyado por alguien, ¿no? Entonces, digo, por supuesto, sin juzgar, no conozco tu caso, pero de alguna manera, tú buscar que lo ayuda, conoces, una red de apoyo de alguna manera, ¿no? Acá en Aunque sea esas Guadalajara, 2-3 horitas de las que decía, ¿no? así de fácil, acá en Guadalajara hay unas monjitas allá por Zapopan, digo, no necesitas creer o no creer en la religión católica, y estas personas, sin costo, llegas por ellas creo que es a las 8 de la noche, y las tienes que regresar a las 6 de la mañana, porque hacen oración a esas horas, cerquita del centro de Zapopan. Es gratuito, completamente gratuito. Entonces, pues son situaciones que no es fácil conseguir, es cierto, pero si en algún momento puedes conseguirlo, es maravilloso, ¿no? Siempre, siempre. Sí, digo, este tema digo, alguna vez un amigo director de una planta me decía, uno de los comportamientos vitales, y los hablaba así como vitales, es ayuda o pide ayuda, ¿verdad? Es decir, ayuda, cuando veas que alguien necesita ayuda, dile, oye, te ayudo, ¿no? Pero cuando tú necesites ayuda, que por ejemplo es el caso del que hablaba Caro, o caso de muchos que hemos visto, pues levanta la mano y pide ayuda. A veces nos cuesta trabajo porque, ay, se va a molestar, ay, no sé si pueda, ay, ya una vez me dijo que no, o sea, o ay, no sé si podrá, eso, pero sí, creo que lo que tenemos que buscar es, si no tenemos ningún familiar o algún amigo cercano que esté en posibilidades de hacer, como dices, en todos lados podemos encontrar alguna red de apoyo que nos ayude, aunque sea esas 2-3 horitas,
para o descansar o desconectarte o salirte a caminar, salirte a despejar. ¿Cómo ves, Héctor? Está buenísimo el tema. Así es. Pues hay muchos pensamientos, Juan, que hemos conectado desde identificar a estos cuidadores, desde ver cuáles son las necesidades. Creo que el día de hoy, pues ya llevamos casi una hora conversando sobre el tema y creo que podríamos ampliarnos un poco más. Pero para ir cerrando, mi querido Quique, me gustaría ver si nos puedes decir, a ver, yo ya estoy cercano a un cuidador, ya me cayó el 20 de la importancia de prestarles atención y de cuidar al cuidador. Si tú me dijeras cuáles son los 3, 4 tips ahí que nos puedes dar muy puntuales para que esta persona que ya identifica la oportunidad, pues, y quiere apoyar al cuidador, ¿qué debería de cuidar o qué debería de tomar en cuenta para acercarse a brindar este soporte? Punto importante, ofrecer ayuda sin ser invasivo. Eso es bien importante. Oye, yo te dije que yo quería, que yo etcétera, ¿no? Llegar de manera voluntaria, pero siempre y cuando le preguntes, pues hay personas que no están de acuerdo con algunas visitas, algunas situaciones. Entonces, siempre preguntar. Oye, ¿puedo pasar por el Oxxo o puedo comprarte medicina? Entonces, el hecho de preguntar a las personas, hay personas que consideran que no es necesario ninguna ayuda, pero tú cumple con ofrecer tu ayuda con mucho cuidado, sin ser invasivo. Ándale, mira, yo te llevo el sushi, tal, ¿no? Entonces, estar o saber estar sin invadir. Y no necesitas tampoco echar un speech o hablarle de tus experiencias, de tus consejos, solo estar ahí, escuchar, sentarte. Entonces, fíjense bien lo que les voy a decir. Es más conciencia que ciencia. Saber estar, acompañar. Probablemente el día de mañana Héctor se dé cuenta que yo estuve ahí 10 o 15 minutos. No hice nada, no dije una sola palabra, pero Héctor podrá recordar, ay, Quique llegó y solo con saber que estaba ahí junto a mí, cerca de papá, cerca de mamá, de la abuelita, me hizo sentir más fuerte o más cómodo, ¿no? Y a partir de ahí, oye, Quique, fíjate que me falta tal medicina y no me quiero salir porque es momento de cambiarle la bolsa de la colostomía y tal, ¿no? Entonces, estar sin invadir, saber estar y ofrecer siempre. La comunicación verbal es importante porque luego empiezan las suposiciones, ¿no? Es que yo supuse que no necesitabas nada, yo supuse que porque tenías mucho dinero, podías tú contratar a alguien y no era que tú solamente quisieras estar presente y poder compartir a esa persona que siempre hay manera de cuidar a esa persona sin necesidad de ser ellos. Muchas personas podemos ser suficientemente adecuados para cuidarlos. Entonces, esos son puntos bien claves. No nos cerremos y no pensemos que solo yo soy la persona adecuada para cuidarlo. No, habrá personas, cuidar con cuidado, atender con cuidado, estar más conciencia que ciencia y siempre verbalizar la información y dudar, preguntar, oye, Juanito, ¿qué te ofrezco? ¿Qué te hace falta? ¿No? Etcétera, etcétera. Claro. La película de My Life, Michael Keaton y Nicole Kidman, también habla mucho de cuidar al cuidador. Gail, que es la esposa de Bob, pues también ha sido cuidada por su madre, por los suegros, está embarazada y tal. Entonces es un ejemplo muy claro en My Life, cómo cuidar al cuidador en esos momentos.